Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muchísimas gracias por acompañarme en una emisión más. En esta ocasión visitamos el pueblo de San Antonio de la Cal, ubicado exactamente detrás de la Peña de Bernal. Un lugar ampliamente recomendado para las personas que gustan desde el tema cultural hasta lo paranormal, porque de verdad que es un lugar que te atrapa desde el primer momento en el que llegas. Antes de iniciar, les quiero mencionar que esta es la primera parte de la entrevista con el señor José. La segunda parte la va a subir Guerrero de Luz en su canal, ya que los dos fuimos juntos a este lugar. Les voy a pedir por favor que se queden hasta el final. El señor José nos va a hablar acerca de brujas, nahuales, duendes, encuentros con la Llorona, el Charro Negro y muchas historias paranormales más. Así que, sin más que agregar, comenzamos. Claro que sí, les agradezco mucho por su atención, que nos visitan aquí en nuestro pueblo, que es San Antonio de la Cal, Tolimán, Querétaro, uno de los eh, prácticamente pueblos indígenas, único en todo el estado de Querétaro. A diferencia de nuestros 18 municipios, contamos con lo que es Tolimán, nombrado como el Valle Sagrado, donde también se le conoce como centro energético de las culturas indígenas, por nuestra Peña de Bernal y prácticamente por nuestros asentamientos de las culturas indígenas otomís y los chichimecas. Una parte en la cual se ha mencionado mucho y se ha hablado mucho de este pueblo, en toda esta zona, todo lo que es el municipio, en cuestión de tanto la cultura como nuestras principales culturas indígenas, que son las únicas que actualmente nos están quedando, ya generaciones, prácticamente personas de entre 80, 86 hasta 90, 94 años y 100 años de edad, que son las últimas que nos quedan con estas culturas. Nuestra principal cultura fue la otomí y posteriormente llegan los chichimecas. Pero dentro de toda esta cultura chichimeca, por ejemplo, lo podemos describir con el nombre. Quiere decir perro rabioso, salvaje, bárbaros, perros sin mecates, o simplemente les nombraban hombres difícil de domar. Eran personas salvajes, los cuales dentro de sus culturas traían muchas cosas como rituales, y de esto entramos en los chamanes. Okay. Los chamanes prácticamente utilizaban sus rituales porque ya que ellos no creían en una sola deidad, creían en varias. Para ellos hasta un trueno, la lluvia, para ellos era un dios. Pero ellos realizaban estos rituales para poder tener fuerza, para poder protegerse de los demás, en el cual realizaban danzas prehispánicas, en las cuales muchos los llaman como los compadres, los chinchines, los apaches, y dentro de esto es donde surge en la actualidad tanto temazcales como las limpias, como los trabajos y la hechicería. En este pueblo de San Antonio de la Cal, indígena 100%, con una población aproximadamente de 3.500 habitantes, fundado en el año de 1685, se establecieron las culturas indígenas otomí y chichimeca. De esta manera, pues tenemos lo que es, en lo personal soy originario de aquí del pueblo de Bernal, Bernal y San Antonio de la Cal, porque antes se llamaba San Antonio de Bernal. Okay. Entonces tenemos un bisabuelo en el cual lo conocí, se llamaba Florentín, que este señor, muy poca gente lo sabe, en el cual se dedicaba a cazar brujas. Cazar brujas. Él sabía cómo detenerlas y cómo cazarlas. Era una manera en la cual ellos únicos conocían. Entonces, este pueblo realmente no es muy conocido de esta forma, pero sí ha habido muchos acontecimientos, personas originarias que conocemos de aquí, de lo que es el pueblo, en el cual yo he tenido testimonios directamente con las personas, que han sucedido varios casos paranormales, como en cuestión de brujas, nahuales,
el mentado charro negro que se conoce en muchos lugares del país y fuera del país. La Llorona es una de las principales también. Pues hablando aproximadamente hace unos 35 a 40 años atrás, eh, hubo muchos acontecimientos. Actualmente ya se da muy poco, pero aún todavía se siguen dando casos. Ha habido casos de muertes de recién nacidos, en el cual pues prácticamente las brujas tienen varias misiones. Muchos tenemos el concepto de que la bruja es mala nada más en un solo aspecto, pero no. Las brujas tienen varias denominaciones o varias comisiones en el cual muchos se dedican a matar a los niños recién nacidos. Esto es por la pureza, es combatir al bien. Entonces muchas tienen comisiones de separar familias, muchas tienen la comisión solamente de jugar con la gente y las otras de hacer maldades, inclusive hasta llevar a la muerte. Entonces aquí en nuestro pueblo de San Antonio de la Cal, pues un lugar indígena 100%, se han dado muchos casos en los cuales yo he conocido por personas directamente consultándolas, en las cuales han tenido acontecimientos en el cual mucho se menciona, o la palabra que muchos conocemos, que te carga o te lleva la bruja. Ok. Ajá. Hay unas personas en las cuales tuvieron, por ejemplo, yo consulté a una persona originaria de aquí de mi pueblo, en el cual él tenía una rutina de trabajo en una fábrica de cal. Aquí se dieron mucho las caleras por los olmecas. En ese tiempo venían a saquear prácticamente la piedra. Hay una fábrica donde realizan todo este tipo de material. Esta persona trabajaba directamente en las máquinas para quebrar la piedra. Sus turnos eran de las 7 a 7 de la mañana. Él con otra persona, siempre en el camino al trabajo, veían a una luz, una bola de fuego que salía de un cierto punto. Cuando llegan a su trabajo, entre ellos mencionan y dicen, vamos a cuidarla, a ver de dónde sale esta luz, y a ver a qué horas se mete. Cuando estos jóvenes llegaron a su trabajo, se sentaron tranquilamente a observar la luz. La vieron salir, pero a partir de ahí los jóvenes jamás volvieron a saber nada de esta luz. Al amanecer en su trabajo, ellos resulta con que estaban totalmente rasgados de su ropa, llenos de polvo y de tierra, y nunca se acordaron nada, sino que simplemente ellos lo que cuentan como testimonio es que esta bola de fuego, las conocidas como las brujas, pues se dieron cuenta y prácticamente los durmieron toda la noche. Por eso se dice que cuando uno ve una bola de fuego, entre más lejos la ves, más cerca de uno está. Ha habido muchos acontecimientos. Este fue un caso de esta persona. Ha habido algunas otras, por ejemplo, yo conocí a una persona originaria de aquí de este pueblo igual, una señora ya de una edad aproximada, de entre unos 45 a 50 años de edad. La señora en una ocasión empezó a creer en otra forma de pensar en cuestión de religión. La señora prácticamente, cuando empezó todo esto, pues realmente la empezaron a perseguir mucho las brujas. Ella en su casa, cuando siempre llegaba por las tardes, empezaba a tener un nerviosismo, empezaba a sentirse mal, se encerraba en su cuarto, pero como las ventanas de estos pueblos todavía son de las antiguas, que son de madera, entonces ella observaba que en la parte de afuera andaban las bolas de fuego. Duró años con esta situación. La señora falleció, pero simple y sencillamente fue perseguida mucho por las brujas. Dice el dicho por ahí, hasta el no ver, no creer. Siempre me han hablado de las bolas de fuego, siempre he escuchado por muchas personas, pero realmente en estos años, hablo unos 3 años atrás, me tocó observarlas. ¿Tú las viste? Claro, las vi porque me fui a un punto de aquí de este pueblo donde tenemos varios puntos llamados, por ejemplo, el Puerto del Baile. Es una parte de un cerro aquí del mismo pueblito
donde pues se menciona que es la reunión de las brujas. Venían de diferentes lugares, ellas tienen su función de venir a divertirse, venir a hacer pues rituales, entonces se exhibían mucho, se alcanzaban a ver mucho las bolas de fuego por diferentes puntos de los pueblos. La finalidad pues de ellas era divertirse, pero cuando uno habla de ellas hay que tener cuidado. Es lo que mencionabas, porque hoy es martes. Exacto, precisamente mencionaba eso, que hay que tener cuidado en cómo mencionarlas. ¿Por qué? Porque tienen días establecidos en el cual ellos o ellas tienen libre todo el día de hacer lo que quieran. Brujas y nahuales. Brujas y nahuales. Entonces, si nosotros hablamos mal de ellas, probablemente nos estén escuchando. Entonces, es probable de que ellas en este momento se puedan desatar y podamos tener alguna evidencia o pueda suceder algo. Pero para eso, los antepasados, hablo de las personas longevas, antiguas, que ellos sabían cómo detener a una persona. Por ejemplo, hay un caso en el cual una señora llegó a visitar a otra persona. Se sentó en una silla para preguntarle algunas cosas, pero la señora, la dueña de la casa, estaba tejiendo con agujas. Y la señora que estuvo de visita, cuando ya decía, ya me voy, simplemente no se iba. Tardó varias ocasiones en que, pues ya me tengo que ir, no se iba. Hasta que llegó el momento en el cual esta persona de visita le dijo, ya déjame ir, no me puedo ir y deja de tejer. Porque se menciona que uno de los principales puntos para detener o atrapar brujas es mediante las agujas. Sí, alfileres. Alfileres o agujas. Y se menciona que pues la señora dejó de tejer, escondió las agujas y la señora pues dijo gracias porque me dejaste ir. Esos son parte de algunos casos que han sucedido aquí. Wow. Oye, y hablando acerca de los nahuales. Claro, mira, los nahuales y las brujas de años, hablando aproximadamente del año de 1551, 1600, 1645, ya las culturas prehispánicas, indígenas, pues que siempre realizaban todos estos rituales. Ya venían los chamanes desde ese tiempo, eran prácticas que ellos eran para sostenerse, subsistir. Entonces hasta la fecha, de generación tras generación, se menciona que para los nahuales tienes que dejar a una persona de tu familia como una encomienda de que tiene que seguir siendo un nahual. Okay. Hay una persona que conozco, en la cual es de aquí de nuestro municipio, Tolimán, conocido como el Valle Sagrado, lugar donde se recoge el tule, zona indígena 100%, donde encontramos otomís y chichimecas originales. Esta persona, ella misma relata y ella misma se cerciora de que él fue encomendado a ser nahual, pero no tienes que elegirlo tú, sino que la persona que te deja como encomienda te lo proporciona, pero tiene que descubrir que tienes ese don de ser nahual. Entonces este señor hasta la fecha sigue existiendo y él, si tú vas a platicar con él, él no te va a negar de que es nahual. Y él menciona que para ser un nahual tienes que llevar un control dentro de ti. Realmente se menciona que para ser un nahual tienes que hacer un ritual. Tienes que entregar parte de tu alma, tienes que entregar ciertos sacrificios y tienes que realizar un sacrificio. ¿De qué se trata? Aquí en este pueblo tenemos una parte a lo que son alrededores del pueblo. Es un cerro que se llama el Puerto del Baile. Es donde la mayor parte de la gente veía las bolas de fuego. Se reunían de diferentes lugares, pero en la parte trasera hay un río que se le llama el Infiernillo. En esta parte se menciona que aquí es donde tú tienes que ir, pero tienes que llevarte un gato negro, sentarte a medio arroyo a las 12 de la noche y empezar a comerte ese gato. Tienes que no voltear hacia atrás.
una voz la vas a escuchar detrás de ti. Y si tú llegas a voltear, prácticamente se corta el ritual. O puedes llegar hasta morir en ese momento. Es una parte de la que este señor relata, de lo que se puede realizar o se realiza para poder llegar a ser un nahual. El nahual prácticamente tiene algunas funciones como convertirse en lo que él quiera, ya sea en un animal, en un burro, porque el objetivo de ellos es robar o simplemente ir a traer sustento para ellos. Por ejemplo, otra ocasión, inclusive les puedo mencionar que fue un familiar mío, venían del trabajo y en el cual vieron aquí dentro del pueblo 3 luces que venían, bolas de fuego. Ellos curiosamente dijeron, era entre 11 y 12 de la noche. Venían del trabajo caminando, aquí era puro caminar, y mencionaron, vamos a ver qué es esta luz. Cuando estaban cerca de la luz cae. Cuando estaban a punto de llegar a la luz, escucharon una voz que les dijo, no me vayan a delatar. Ellos siguieron hasta llegar a donde estaba la luz. Cuando llegaron a donde estaba la luz, ya no era una bola de fuego, era un señor en el cual traía un puerco cargado en los hombros. Y estas personas le dijeron, ¿quién eres? Claro. El señor le dijo, miren, no me delaten, soy tal persona y de tal municipio, soy un nahual y traigo este puerco cargado porque el día de mañana es la fiesta en mi pueblo y la verdad no tengo nada que dar de comer. Se lo había robado desde el municipio de Tolimán hasta un municipio que se llama Villa Progreso. Entonces les dijo, no me delaten y los voy a invitar para que mañana vayan a la fiesta que corresponde a dar de comer. Ellos se retiraron y así a la larga vieron que la luz empezó a caminar nuevamente. Y esa es la función de un nahual, que al cual aquí todavía tenemos y podemos inclusive hasta ir a consultar a personas que realmente son nahuales y algunos que también son brujas todavía. Es impresionante, amigo, es impresionante. Me comentabas antes de iniciar la entrevista que tú tuviste una experiencia con La Llorona y que aquí en la zona está como que bien marcado el lugar en donde puedes tener pues la fortuna o el desagrado de encontrarte o escuchar a esta criatura, ¿no? Sí, claro, mira, La Llorona pues se menciona mucho a nivel intercontinental, en todo el mundo prácticamente, pero realmente La Llorona está en todos lados. Muchos ya saben la historia de La Llorona. Claro. Pero realmente aquí en nuestro pueblo ha habido muchos testimonios de personas originarias y que conozco, que me lo han platicado, inclusive un hermano mío. Tenemos un solo río que cruza todo el pueblo. Este río es bien difícil de que alguien lo cruce en la noche, porque está catalogado como el río o donde se escuchan los lamentos de La Llorona. Ok. Mi hermano andaba con otras personas y en ese tiempo ellos, pues había llovido, estaba el río, escucharon unos gritos fuertísimos, lamentos de La Llorona, que ya no supieron ni para dónde irse, sino que ya ni se movieron de donde estaban. Eso es, con muchos lo han escuchado. Pero en esa ocasión, bueno, más adelante a mí me tocó una parte en el cual pues yo prácticamente se dice íbamos a ver por ahí a la prometida, a la novia. Claro. Y de regreso sobre ese río tenía que cruzarlo a fuerzas. Eran entre 11 y 11 y media de la noche. No era tan tarde. No era muy tarde y realmente había río, había poca agua. Y como a unos 80 metros hacia el fondo del río, pues se me ocurrió voltear y vi a una persona vestida de blanco, hincada y lavando. En ese momento pues yo continué mi camino. Cerca, como a unos 200 metros, está el templo principal de aquí de San Antonio de la Cal. Reaccioné y dije, pues, ¿qué está haciendo una persona lavando a esta hora de la noche? Claro. Yo lo consulté con varias personas de aquí que saben también de todo esto y me dijo realmente, pues, es La Llorona. Es impresionante, mi estimado. Es impresionante porque
bueno, a lo mejor mucha gente no cree, como tú dices, que hasta no ver, no creer. Claro. Y pues mucha gente piensa que por ser una época actual, estas cosas ya no se ven, pero tú has sido testigo de ver bolas de fuego, de escuchar, de ver a la Llorona. ¿Por qué crees que este lugar tenga tanta carga energética? Porque esa es la palabra. ¿Por qué crees que este lugar sea un punto para que estas manifestaciones se hagan más fuertes? Pues prácticamente, miren, aquí lo que tenemos, afortunadamente, a partir del 2005 al 2006, no eran muy reconocidos estos pueblos, eran muy olvidados, pero afortunadamente en la actualidad se ha desatado mucho en cuestión de reconocimiento de visitantes de todos lados que hemos tenido, pero lo que hemos descubierto que por nuestras culturas principales indígenas otomichichimecas se ha descubierto puntos de energía. Aquí, por ejemplo, en nuestro pueblo tenemos 3 capillas, 3 calvarios que les nombramos, calvarios que le llamaban mojoneras en aquel tiempo. Están en diferentes puntos estratégicos del pueblo que forman un triángulo y este triángulo forma una fuente energética, pero lo utilizaron para poder hacer rituales. Ok. Rituales. Entonces en muchos puntos son centros energéticos, tanto con vibras malas como con vibras buenas, pero la mayor parte es para sacrificios. Y la gente no lo sabe que esto se utilizó. Por ejemplo, tenemos una parte que se llama el Calvario. Es una construcción como un tipo capillita pequeña en la cual se enterraba mucho el dinero. Están saqueadas en la actualidad, pero en algunos puntos hubo muchos sacrificios de muertes. Tenemos otro cerro en la entrada principal de nuestro pueblo que se llama el Cerrito. En la parte de hasta arriba hay otro calvario y todos los calvarios tienen una veladora. Entonces, aquí por eso tenemos un centro energético, pero podemos mencionarlo como maligno. Por las culturas ancestrales dejaron todas estas partes de rituales. A la fecha no se da mucho a conocer porque en la actualidad la juventud, la gente actual no lo sabe, no investigamos, pero la gente que nos queda actualmente y no sabemos y no saben muchos que se tiene que encomendar a un familiar de los que han sido, en lo cual te puedo decir que en la actualidad existen aún mínimo 2 brujas aquí en este pueblo. 2 brujas, aquí en la comunidad donde estamos Sí. ahorita. Y son personas que las mencionan como jóvenes. Realmente no son ni antiguas, sino que son jóvenes que ya se les encomendó esta misión de ser brujas. Y uno que otro por ahí en Nahual. Y amigo, aquí la gente que se dedica a todo este tema, ¿adoran al maligno? No, mira, son 2 cosas bien diferentes. Yo en cuestión personal he analizado de que al final de cuentas existen solamente 2 cosas, el bien y el mal. Uh-huh. Más adelante vamos a continuar con lo que es parte de el charro negro, duendes que se han visto aquí también inclusive en esta parte, en esta zona. La gente tiene una cultura muy diferente. No es necesariamente que todos crean en esto. Realmente la gente no lo sabe. Se ha manifestado con diferentes personas, pero el pueblo realmente aquí pues es católico, es creyente y pues prácticamente vivimos con esto también. Tienen que convivir con el bien y el mal. Pues prácticamente sí, sí, porque es una cosa que es sobrenatural. Y como dice por ahí una palabra, o muchos lo conocemos como que no a todos nos toca, sino que hay personas que son perseguidos por este tipo de maldad o el maligno. Como la mujer que comentaste. Claro, más adelante vamos a platicar sobre otras personas que también fueron perseguidos por tanto lo que lo conocemos como, y realmente lo conocen como el bueno, como el grande, pero realmente estamos hablando del diablo. Y te voy a mencionar más adelante puntos donde realmente hasta te podemos llevar y tú mismo podrás cerciorarte de las vibras o probablemente observar algo. Perfecto, mi estimado José.
Claro que sí. Mira, soy originario de aquí, de este pueblo de San Antonio de la Cal, orgullosamente Otomí Chichimeca, en el cual tenemos más de 10 años trabajando el turismo y nos enfocamos a dar servicio pues en todo el estado de Querétaro, en cuestión de lo familiar, cultural, paranormal inclusive. Manejamos todo el estado y cuando gusten estamos a sus órdenes para brindarles el servicio personalizado. ¿Algún número? Sí, tenemos, se pueden comunicar al el 44 11 14 58 30 directamente con un servidor como guía de turistas, pero pues podemos armar inclusive paquetes al gusto de cada quien.